La Navidad es una época donde en El Salvador se vive de diferentes maneras. Todo depende de la condición económica o el núcleo familiar como pueda estar. La Navidad es una ilusión para niños y para adultos. Es un momento de estar juntos. Pero ¿qué pasa en aquellas familias donde el núcleo no es completo? ¿Qué pasa donde falta el pan? ¿Qué pasa cuando los niños no tienen alegrías, no tienen derechos, no se vela por ellos? La Navidad debe de ser el mejor momento, esa ilusión que siempre tenemos o hemos tenido de niños y que la seguimos manteniendo algunos hasta que llegamos a adultos. ¿Realmente la Navidad debe ser llena de alegrías y con todos sus derechos? No sé, piénsalo. ¿Cómo será la Navidad en las personas que tenemos en nuestro alrededor? ¿Cómo será la Navidad de aquellos niños que están en condiciones que nosotros ni nos imaginamos? Bienvenidos a este programa. Soy Francisco Gómez. Todos los miércoles les acompaño a ustedes desde las 8, acá en el 8. Hoy me acompaña para esta conversación que va a ser muy amplia, con ejemplos, y va a ser una conversación muy enriquecedora. El licenciado Fernando Meneses nos acompaña. Bienvenido. Gracias, Francisco, por invitarme a este programa. No sé, piénsalo, es muy incógnito para poder dar una muy buena respuesta. Gracias por darme la oportunidad de compartir este set con mi gran amigo Ricardo Martínez, uno de los mejores abogados del país, en un tema tan importante para la niñez como lo es el interés superior del menor, los derechos latentes de un menor en esta Navidad. Gracias, Francisco, y gracias al pueblo salvadoreño que nos va a dejar entrar en sus hogares para poder discutir este tema. Yo lo tomo muy determinante, la palabra amigo. Y eso es lo que nuestros invitados y un servidor somos para ustedes. Licenciado Ricardo Martínez, inmenso gusto de estar nuevamente con usted. Gracias, Francisco. Buenas noches a los televidentes y es un placer compartir el set con mi gran amigo el licenciado Meneses. Con ustedes compartimos este programa. Una hora vamos a hablar de todos estos detalles, no solo jurídicos, sino que también que nos lleven a una reflexión y que tengamos empatía, insisto, con todos los que están en nuestro derredor. ¿Cuál es el derecho que tiene un niño, no en los momentos de Navidad, o sea, en su vida completa? Derecho a su familia, a un núcleo familiar, a la educación, a la alimentación, pero ¿qué deberes tiene el Estado? ¿Qué deberes tiene la familia? Por ahí quisiera comenzar, licenciado. Pues lo principal es de que sabemos de que se ha creado una nueva ley, Nacer con Amor, ¿verdad? Si no me equivoco, licenciado Martínez. Una ley promovida por la primera dama de la República. Promovida por la primera dama de la República, y es aquí donde el nacer abre un abanico de derechos que el recién nacido tiene, luego niño y adolescente, adulto mayor, y no sé cuántas etapas le dan jurídicamente al niño, no la recuerdo, Ricardo, pero sí son muchos derechos que el niño tiene, y uno de los derechos principales, la ley lo dice, ¿verdad? Nacer con amor, pero el nacer con amor no tiene el significado jurídico que nosotros le buscamos, porque realmente el niño debe de nacer, Francisco, en una protección tan grande que primero se la tiene que dar el Estado y posteriormente la familia. Eso es lo principal, que la familia esté completamente integrada y que el niño nazca en la protección de su padre y de su madre, de su familia principal, nuclear. Y posteriormente este paso se pueda dar en un buen nacimiento. Pero ¿cuáles son los derechos que el niño tiene? Puchica, son incalculables, ¿verdad, sí, Ricardo? Claro. ¿Deberes del Estado? Híjole, es complejo porque de acuerdo a la Constitución de la República, el fin del Estado es la persona. Y entendido esto, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, incluso he entendido esto como que el Estado, a través de todas las instituciones, garantiza la protección del derecho a la vida desde la concepción. Imaginémonos ya cuando esta persona pues sale
a la vida natural, como una persona natural, cuando ya se le corta el cordón umbilical de su madre, o sea, inicia desde la concepción, y ya cuando este proceso natural se da, también el Estado está en la obligación de garantizar una serie de derechos que con las etapas, como dice mi amigo el licenciado Meneses, también hay corresponsabilidad del Estado, principalmente el Estado, por supuesto, y la familia, que son como, digamos, el Estado a través de, como esa ley que se ha creado, nacer con amor, que es el Estado pues garantiza en los centros de asistencia, la primera asistencia a la madre, para que el niño pues tenga condiciones cuando nace. En este caso el Estado se involucra mucho y posteriormente viene la familia. Y cuando hablamos de integración de la familia, híjole, es un tema muy, digamos, muy especial, muy candente, porque a lo largo de la historia El Salvador ha tenido un proceso de desintegración familiar que, lo tenemos presente desde los tiempos, por ejemplo, desde los años 80, con la inmigración producto de la guerra. Es donde el Estado, cuando ya ponemos en contexto histórico todos estos fenómenos, la inmigración que se dio, mucha gente inmigró no solo a Estados Unidos, sino a otras partes del mundo, y produjo esa desintegración familiar, que ahora las políticas del Estado deberían de ser de reunificar esa familia, para efectos de que cuando una persona, cuando un niño empiece sus primeros pasos, también no solo tenga la protección del Estado, sino el derecho que tiene a una familia integrada. Es decir, allí nacen una serie de derechos y la intervención del Estado se vuelve bastante necesaria para garantizar esos derechos. La ley Nacer con Cariño, que ya decíamos es promovida por la primera dama de la República, da la posibilidad también, entre otras cosas, de que nosotros, padres, papás, podamos estar en el parto. Eso hace una conexión. Pero ahora yo pregunto, ¿qué pasa cuando a nivel familiar, no quiero hablar de leyes, no quiero hablar de Estado aún, no nace en el núcleo ya? Solo está con mamá en la mayoría de los casos, y en otros solo quedan en manos de los padres. ¿Qué pasa con ellos? Pues realmente siempre se está violentando un derecho para su hijo, Francisco, que no tener el contacto con padre y con madre. O sea, es triste, pero a veces muchos se les coarta el derecho, o ellos no cumplen su obligación de tener el contacto directo con sus hijos. Yo tuve la oportunidad de estar en los dos nacimientos de mi segunda y tercer hijo. En mi primera hija no me permitieron estar adentro de la sala de parto, y allí uno pues de hombre le tiemblan las piernas, se pone nervioso y no tiene valor de hacer el corte del cordón umbilical. Pero sirve mucho porque desde que el niño nace uno se identifica con él, lo logra ver, y en eso pues estoy de acuerdo con la primera dama, donde ha buscado que el padre se compenetre, y es ahí donde logramos ver el sufrimiento que la madre tiene para traer un hijo al mundo, porque eso lo desconocían muchos padres que no pudieron ver cómo sus hijos vienen al mundo, y lo que la mujer lucha con su propia vida, porque la mujer en ese momento tiene un riesgo de vida, pero tiene el valor y enfrenta y trae un niño al mundo. Entonces los padres, lastimosamente solo vemos 3 hombres aquí hablando de ese tema, pero es necesario que los hombres estemos compenetrados de ellos y tener esa participación dentro de esas leyes. Pero hay más derechos que eso, muchos más derechos, los cuales las instituciones deben de estar plenamente integradas entre sí y colaborando una con otra para estar velando por el interés del menor, un interés superior, porque nosotros lo que le debemos de apostar es que ese niño sea un niño de bien y pueda dar un mejor El Salvador. Porque el fruto de El Salvador ya no está en nosotros, está en los niños. Los niños son los que van a sacar adelante El Salvador. ¿En qué momento, licenciado Martínez, terminan los derechos del niño? Obvio, como su mismo nombre lo indica, los derechos del niño terminan cuando éste deja de ser niño. En este caso,
para nosotros en la legislación es a los 18 años de edad. Luego ya la persona Cambian sus derechos. por supuesto, ya es un adulto y entonces siempre sigue teniendo derechos, pero ya no son derechos del niño, sino son derechos que tiene cualquier persona natural. Un adolescente de 14, 15 años tiene los mismos derechos. Claro, claro, claro. Son derechos del niño. De acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño, el niño deja de ser niño en este caso, de acuerdo a cada legislación. Para nosotros la legislación es a los 18 años. Sí, a los sí. 18 años. ¿El Estado qué tanta obligación tiene en la formación del niño? Oh, el derecho a la educación es un derecho universal. O sea, nosotros somos suscriptores de la Declaración de los Derechos del Niño. Entonces, como suscriptores de la Declaración de los Derechos del Niño, el Estado tiene la obligación de velar por la educación de los niños, de los menores. De hecho, desde gobiernos anteriores, incluso, entiendo yo, incluso el gobierno anterior al gobierno del presidente Bukele, el gobierno del presidente Sánchez Serén, se manifestó muy acentuadamente por la gratuidad de la educación, sí, hasta la educación media. Entonces ese es como para garantizar un derecho, que es un derecho universal a la educación. Tomando en cuenta que las edades, en este caso, para cumplir con la educación media es más o menos en la edad en la cual la ley prescribe que la persona deja de ser un niño. En ese sentido, la obligación del Estado respecto de la educación, me parece en este caso, por legislación, en El Salvador está garantizada. Y es ahí donde no solo regula la educación pública, sino que también regula la educación privada. Claro. El Ministerio de Educación está regulando y supervisando que el plan de estudio, el currículum que debe de tener cada institución educativa, llene los requisitos que el Ministerio de Educación quiere. Esa parte es principal, la currícula educativa, porque es la formación que se está dando también y le crean valores a los niños. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Estamos en su programa No sé, piénsalo, qué tanto merecen los niños, qué tanto tienen derecho, qué tanto cumplimos y qué tanto le cumplen a ellos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en No sé, piénsalo, todos los miércoles desde las 8 acá en el 8. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente, estamos en su programa de los miércoles, No sé, piénsalo. Hoy hablamos de los niños, hablamos de la Navidad, digamos que sea como un pretexto, cómo deben de estar, en qué condiciones deben de estar los niños de nuestro núcleo familiar, de la familia en general, nuestros vecinos y en fin de los que no conocemos y que podemos darles una ayuda. Pero pregunto, ¿los niños tienen que trabajar realmente? Si no hay opción y ellos pueden ser un ingreso a la familia, ¿es permitido esto? Pero realmente no tienen que trabajar. No es obligación de los niños trabajar, es obligación del padre, de la madre, llevarle los alimentos a su casa, a sus hijos, y del Estado, pues de poderle ayudar con políticas laborales, que los padres tengan trabajo para que puedan generar los ingresos necesarios de darles la ayuda a los niños. La Navidad de todos es conocido, es el nacimiento del niño Jesús, de todos los cristianos. Por lo tanto, ¿cuál es la Navidad que estos niños tienen? En las calles, a la hora que vas en tu vehículo y se paran a quererte limpiar tu parabrisas, en los supermercados donde están afuera queriendo vender una bolsa de cebolla, una bolsa de tomates, porque la mamá necesita el apoyo y la ayuda como recurso laboral, utilizan a los niños y de lástima, ¿verdad? O sea, ese sentimiento. Pero si el niño dice, papá, yo quiero agarrar esta bolsa e ir a vender contigo, o sea, lo hace de su voluntad. Puta, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. O sea, imagínate esa pequeña edad, Ricardo, tener el sentimiento de quererle ayudar a su padre a trabajar, porque lo hace por amor. Ese es el único sentimiento que se da, amor, padre, yo te ayudo, ¿verdad? Un niño de 7 años, al ver el sacrificio que hace día a día para salir adelante. ¿Pero es permitido? Familia, realmente Sí. no es permitido. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que ver, que es una cuestión de idiosincrasia. Veamos.
En el área agrícola los niños trabajan desde los 10 años, incluso a menor edad, porque generalmente lo que hay ahí es una empresa familiar agrícola. Mano de obra. Por supuesto, es una idiosincrasia de nosotros, incluso la ley la ley de protección integral regula el trabajo de los menores a partir de los 14 años. Claro, con reglamentaciones, por supuesto, que son más especiales para los menores, pero cuando estamos hablando de menores, por ejemplo, que puede estar en la industria, esas regulaciones están ahí, pero cuando nos vamos al agro, la idiosincrasia nuestra es que los niños trabajan desde muy temprana edad. En la recolección, por ejemplo, hoy que estamos en la recolección de café, nos vamos a la finca y allí van a ver personas, niños, de 10 años hacia arriba, haciendo labores de recolección. En los tiempos ya cuando después ahí por marzo empiezan las preparaciones, por ejemplo, de las parcelas agrícolas, te vas al campo y vas a ver niños trabajando ahí. Es decir, tenemos que hacer una distinción entre la realidad nuestra y lo que es la reglamentación, en el entendido de que hay una reglamentación para niños que trabajan después de los 14 años, pero que lamentablemente este tipo de trabajo que se realiza en el campo, si bien es cierto, debería de haber una reglamentación para eso, creo que escapa a las autoridades y dejan toda esa especie de control a la familia, que no es un mal control, porque como dice Fernando, es decir, cuando el niño, el adolescente se involucra en las actividades laborales y lo hace pues con el ánimo de aprender, con el ánimo de ayudar a sus papás, es francamente un gesto de colaboración y amor con sus padres, de mantener incluso a través del trabajo integrado a la familia. Es decir, es interesante. Si tenemos un comedor en la familia y está en vacaciones, está en esta época de vacaciones, el niño está sirviendo, está llevando X, cualquier ocupación que tenga, ¿lo están obligando? ¿Eso es permitido? No. Veamos. Digamos, es que ¿se le está robando la niñez? Por supuesto que no, incluso para mí todo eso tiene que ver con la integración de la familia. Es decir, incluso cuando el padre le dice a su hijo, un adolescente de 14 años, 15 años, sigo el ejemplo, Francisco, que tiene una empresa familiar en donde él pues hace algunas labores de colaboración, me parece incluso que es una forma de que el padre está enseñándole el valor trabajo, y por supuesto que es parte de la educación. Yo quizás lo combinaría más con la parte de la educación que con parte del trabajo, y me parece que está formando, a mi juicio, un padre que hace eso está formando un niño que tiene integralidad, que tiene principios, que va a conocer el valor del trabajo. Para mí eso para nada significa violentarle los derechos, para nada. Te cuento, mi hija Glenfer Alejandra tiene 11 años. La invité a trabajar hoy en sus vacaciones en mi oficina y me dijo que es una niña y que respetara sus derechos. O sea, me impactó. Me impactó enormemente y tengo que respetárselo. Y lo que hice fue canalizarle a que fuera a grupos de vacaciones, ¿verdad? Deporte, se involucrar en otras cosas, que tuviera responsabilidad. Pero cuando ella me dijo, papi, soy una niña y yo todavía no puedo trabajar. O sea, esto es impactante, porque déjame decirte que hay niños que a la edad de mi hija les toca cuidar a sus padres, y eso es bien delicado. Eso es sumamente delicado, porque cuando un niño a la edad de 11, 12, 14 años tiene la obligación de cuidar a sus padres, pero la obligación moral que nace de un niño, como tú me dijiste, papi, te quiero acompañar a trabajar, quiero acompañarte a vender tomates, pero él ve que su padre, su madre necesitan cuidado. Hay niños que toman esa obligación y la hacen suya, cuando tendría que ser el Estado y los adultos. Sí, lo que pasa es que, Fernando, hay que reconocer una cosa, es que hay de casos a casos. Siguiendo el ejemplo de Francisco, me parece ser que incluso el hecho de que un niño sirva mesas, se dedique a la limpieza en una empresa familiar, para mí, esa es una cuestión muy particular, no se le está violentando su derecho. Yo creo que el Estado debería o tiene la obligación de calificar algunas acciones que sí son realmente, que ponen en peligro la integridad de los menores.
en trabajos que son realmente peligrosos, por ejemplo, y parte del alma, ver niños, por ejemplo, que recogen basura en los rellenos sanitarios. O sea, ese tipo de actividades realmente son de mucho riesgo. El Estado debería de intervenir y entonces es un doble standing, porque no, el Estado también tiene derecho a garantizar que el padre de este menor tenga trabajo. Pero si el padre no tiene oportunidades laborales, entonces arrastra a los niños a una actividad que es realmente riesgosa. Ahí es donde entra el Estado. O sea, el Estado tampoco no lo puede cubrir todo. Si este niño está en una actividad de riesgo porque el papá no tiene trabajo, deberían, y la ley lo prescribe, algunas instituciones de albergue, de protección para esta clase de actividades. Es decir, yo creo que cada uno de los ejemplos que podríamos ir poniendo aquí tiene sus propias valoraciones. Quiero quedarme con el tema de la gente que trabaja en el campo, que esto es una práctica que ha venido por siempre. Incluso yo provengo ¿Pero de en qué padres... momento raya el ilícito? No, porque por ejemplo, yo provengo de padres que se dedicaban a la agricultura y yo trabajo desde los 10 años y yo nunca consideré que ayudarle a mi papá en el campo era violentarme mis derechos. Al contrario, de esas experiencias yo puedo contar muchas que son muy buenas. Por ejemplo, reconocer el valor del trabajo. O sea, es que esto es como una línea muy delgada cuando ponemos ejemplos de esos. Y claro, cuando por ejemplo vemos a esos niños que están en las esquinas, que están, por ejemplo, un padre que pone a lanzar fuego a un niño en una esquina, eso sí es claramente violatorio de su derecho. Por supuesto, no solo denunciable, sino que cualquier persona que dentro de la integralidad de las instituciones que protegen esos derechos debe actuar de oficio. Para eso hay un Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Claro, para eso hay juntas de protección, para eso está la alcaldía integrada, para eso está integrada la Procuraduría de los Derechos Humanos, para eso está integrado el órgano judicial. Es decir, todas estas conductas que son riesgosas para un menor deben de ser incluso tratadas de oficio por estas instituciones. Entonces, Ricardo, ahí es donde entiendo y tú lo manejas muy bien, ahí es la integración tanto Asamblea Legislativa con crear leyes idóneas para proteger al niño, adolescente y adulto mayor. Un órgano de justicia, por supuesto, para aplicar, para que puedan aplicar esas leyes apegadas a la realidad, y un órgano ejecutivo donde las instituciones como el CONA, la Policía Nacional Civil y todas las instituciones se puedan integrar. Y ojo, Ricardo ha dicho algo bien importante, de oficio. Sí, claro. De oficio, claro. O sea, si una autoridad pasa y ve a un niño en riesgo, el policía debe de actuar. Es correcto. No debe de pasar de alto Por y ver supuesto. que no ha pasado nada. Si un policía pasa y ve a un niño colgado en los hombros de un padre haciendo malabares en un alto, o sea, es riesgo. Pero yo les pregunto algo. ¿La época navideña es propicia para los trabajos? Un mes de temporada que le llaman, pero también es propicio para obligar a los niños. Pero yo te mando este día y mi punto de vista es, ¿cuál es el regalo que yo tengo que darle a los niños? Exacto. O sea, yo, Fernando Meneses, sí, el regalo es hacerle conciencia a todas las autoridades que se integren y que cumplan su trabajo. Lo que yo voy a tratar es de buscar que todas las autoridades juraron cumplir las leyes y hoy las cumplan, que le den a los niños lo que corresponde, lo que a derecho merecen. Esa es mi obligación. No, y es que es bien sencillo. O sea, regulación al respecto hay. La ley de protección integral a la niñez y adolescencia regula lo que considera explotación a la niñez. ¿Sí? O sea, no es un concepto que lo inventemos nosotros acá, ya está, eso ya está en la ley. Es más, si bien es cierto, la ley no es un producto perfecto por ser un producto humano, pero la ley de protección integral es una ley muy buena, muy buena. Y regula prácticamente todas las formas de proceder cuando este tipo de cuestiones se están dando en cuanto a explotación de menores. Porque una cosa es que un padre enseñe a su hijo el sentimiento del valor trabajo, de la responsabilidad en su hogar, y otra cosa es que lo explote. Tales circunstancias están reguladas en la ley y están los procedimientos ya para proteger a ese menor. Es decir, como nosotros en este caso, como obligaciones estatales que tenemos por ser suscriptores de la Declaración de los Derechos del Niño, tenemos que proteger a nuestros niños de cualquier forma de explotación, de cualquier forma. Y obviamente esto, cuando
ponemos en contexto qué podemos entender como explotación y qué debemos entender como inculcar valores del trabajo, en ese momento el Estado debe hacer una separación entre ellos y todo lo que se trate de explotación debe de actuar de oficio. No puede dejar a estos niños en vulnerabilidad, no puede. Los niños tienen obligaciones. Tienen obligaciones para con nosotros los adultos. Es correcto. Tienen obligación de ellos cuidarnos a nosotros, de porque están en vacaciones, ellos deben de darnos a nosotros las atenciones de vida, de ir a trabajar es una obligación. No sé, piénsalo. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Estamos en Mix de Medios, la producción, por supuesto, en Agape TV, Canal 8. Hacemos una pausa, regresamos con más. Buenas noches, estamos ya nuevamente con todos ustedes. ¿Los niños tienen obligaciones? Esa es la gran pregunta también. ¿Cómo podemos pensar que los niños tengan obligaciones y que eso esté escrito, esté tipificado en la ley? No sé, piénsalo. De eso vamos a conocer. Ricardo Martínez, abogado. ¿Tienen obligaciones los niños? Sí. De hecho está tipificado. Claro. En la ley integral, la ley de protección integral para una ley de protección integral a la niñez y adolescencia regula dentro de varios derechos. O sea, no recuerdo integralmente todo, pero por ejemplo, encontramos el deber de proteger sus propios derechos. Es un deber de los menores. Lo que hizo la pequeña... Claro, eso es un derecho. Reclamó su derecho. Y le sometió. Exacto. Y dentro de otros, respetar los símbolos patrios, por ejemplo, respetar el medio ambiente, respetar a sus padres y obedecerles, ¿sí? No solo la Biblia lo dice. No, está regulado en la ley. Respetar a los funcionarios públicos, y hay otros diseminados dentro de la ley que son también obligaciones o deberes de los menores. Es decir, no solo tiene una gama de derechos que ya los discutimos aquí, por lo menos de manera bastante general, pero también tienen obligaciones, y esas obligaciones tienen que ver con cómo a través de la ley se parte de un producto, porque digamos el niño es un ser humano en formación. Si nosotros no tenemos un marco referencial de cómo educar a este niño, cuáles son sus derechos, probablemente desemboquemos en lo que está pasando en El Salvador. O sea, toda esta descomposición social, y que tiene que ver incluso tiene que ver con cómo a través de la familia, el Estado, y tenemos un reto muy grande por delante, porque esa deuda es deuda no saldada. De obligar, digamos, de obligar en la escuela, en la casa, en todas las instituciones que velan por esto, obligar a que nuestros niños cumplan con sus deberes, porque eso los va a hacer mejores ciudadanos, y los va a hacer ciudadanos que están seguramente, y lo digo con propiedad, seguramente alejados de toda esta situación antisocial que se está dando. Pero contestando concretamente a tu pregunta, sí, los niños tienen obligaciones. Ricardo, Fernando, voy a compartir con ustedes también, audiencia, por supuesto, son los principales. Tenemos una nota periodística sobre una menor, una niña, que es obligada a dar cuidado a su padre, que tiene una enfermedad, que tiene unos problemas mentales. Pero, ¿a dónde está la justicia en estos casos? Dejo la nota para que ustedes la puedan analizar y escuchemos las partes legales, pero lo más importante después de la parte legal, que es a donde todos nos metemos, es el análisis que nosotros hacemos, lo moral también, en lo que todos nos debemos ver en estas imágenes. Adelante. Por favor, eso es lo único que yo les puedo decir, que quiero recuperar a mi hija, porque ya no quiero verla sufrir así como ella ha andado sufriendo este tiempo atrás.
Estas son duras palabras de una madre a quien el juez segundo de paz en Metapán no le informó qué le pasaba a su hija por cuidar a su padre enfermo mental. La llamaremos Margarita, quien da un grito de auxilio para recuperar a su hija. 5 pastillas carbamazepina fueron las que podrían haber acabado con la vida de su hija menor de edad, a quien llamaremos Elena. Una fatal decisión la cual la llevó a estar en estado de cuidados intensivos en el Hospital Nacional de Metapán Arturo Morales. Su madre Margarita nos contó la historia de su hija, ya que hace un año la separaron de ella y luego se enteró que cuidaba a su padre, quien se quedaba sola con él, y el juez no la ayudó, aunque la Cámara de Santa Ana le ordenó hacerlo. Sin embargo, dejó a la niña como la única responsable del cuidado de él. Yo a mi hija no la abandoné, porque a mí la que me echó de la casa para que mi hija sola fue una tía que ella tiene que está en Estados Unidos. Yo ahí estaba durante un tiempo cuando la mamá de ella falleció. Yo me quedé a cargo de la niña y ella me echó de la casa a mí como si yo no valía nada. Me echó como una basura a la calle y a mí ella, la muchacha que está la tía de ella que está en Estados Unidos, me echó de la casa así por así. Sin tener razón ninguna. Acudimos hasta el hogar de su padre para conocer su versión, pero después de varios intentos nadie atendió nuestro llamado y al consultar con algunos vecinos prefirieron no opinar al respecto, pero sí afirmaron el caso de la pequeña y llamaron a su padre como un falto de la mente, a quien lo mantienen en rejas dentro de su hogar. La niña. Por eso no hay bueno. nada. En el hospital está. Y solo está el papá de la hipota, pero como está loco. La principal causa que llevó a Elena a intentar quitarse la vida fue después de que el juez primero de paz en Metapán, Santa Ana, le diera la custodia de su padre siendo menor de edad, violentando sus derechos, motivo por el cual su madre pide justicia, ya que la menor no fue representada en debida forma su representación legal a través de su madre. Aunque Margarita ha pasado lejos de su hija por ser señalada de ser pobre, su hija al verla reconoció el cariño que le tiene, ya que el apoyo de su madre en ese momento difícil fue el más importante. Ella reaccionó y se puso feliz cuando me vio y me dijo que ahora ella quiere estar conmigo y se quiere ir conmigo donde yo vivo. Me dijo, ay mami, aquí estás tú conmigo, me dijo. Y me sonrió y me abrazó y me preguntó por los hermanitos y me preguntó si quién la había traído. Yo le dije que mi hermana, mi hija mayor y mi sobrina. La madre de la menor de edad hace un llamado a las autoridades como el COGNA, la Policía Nacional Civil y los tribunales de la niñez para que puedan ayudarle a recuperar a su hija lo más pronto posible y que también saquen a su padre de ese encierro y lo tengan en un lugar adecuado. Con imágenes de Guillermo Pérez para Informativo Ahora, Ana López. Bueno, sin duda es desgarradora esta nota informativa. ¿Qué tipo de sociedad estamos viviendo? ¿Cuál es el compromiso, cuál es el deber de un representante del Estado, en este caso, que es un juez también, que tiene que dar, que tiene que garantizar la salud mental, los derechos de un niño también? Eso es difícil. Vamos a hacer una pausa para regresar y hablar de esto en general y que lo analicemos con el licenciado Fernando Meneses y Ricardo Martínez. Hacemos una pausa, estamos en No sé, piénsalo, acá en el 8 a las 8.
Sin duda el tema de la niñez es importante. ¿Cuánta alegría nos da que un niño, y si es nuestro hijo, mucho más, nos llegue, nos encuentre, nos cuente su día a día, sus ilusiones, el clásico, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Que ellos nos digan, quiero ser bombero, astronauta, dicen un montón de cosas, al final no terminan siendo ellos, pero la alegría que tienen. Pero eso es cuando nosotros garantizamos una niñez sana, una salud mental, y nos sacrificamos para que ellos tengan un mejor futuro. No en la situación del reportaje de la nota informativa que dimos en el bloque anterior. Licenciado Fernando Meneses, ¿qué ha pasado ahí? Cuéntenos. Realmente creo que este caso sucedió por ahí por unos 6 meses atrás. Creí que estaba solucionado. Se le requirió al juez de que él hiciera una intervención. Se le requirió al juez que le tomara participación a la madre, porque en ese proceso, en esa diligencia, solo estaba la menor, solo estaba el padre, que es declarado interdicto, un enfermo mental, y no tenía un representante legal, tanto el padre ni la niña, porque la niña no puede representar a su padre. Y no se le dio el seguimiento debido, la instrucción que dio la Cámara de que fuera mucho más diligente en darle seguimiento a este tipo de situaciones, que se involucraran las instituciones, que se tenía que certificar esta situación donde una menor de edad y su padre vivían en total abandono, una niña cuidando a un enfermo porque el adulto no podía cuidarla. Hay algo que no entiendo. ¿Qué papel juega la mamá acá? ¿Dónde está? Pues realmente, que es la que vimos en el reportaje. En ese proceso no se le notificó ni se le mandó a llamar para que participara en el cuidado material de su hija. No se le quiso tomar en cuenta a la pobre madre porque a ellos los separaron de pequeños y, sí, la dejaron a la madre, la apartaron de la niña, y por ser una mujer, como se puede ver, de muy escasos recursos, de muy poca ayuda cultural, esta mujer se quedó sola. Pero la niña se quedó mucho más sola, porque ella era una adulta y el señor que está enfermo, cuidado entre personas que no pueden cuidarse mutuamente. Y aquí es lo que hablamos al inicio, la integración de todas las instituciones que deben de participar en esto. No han participado porque que esta niña pretendiera quitarse la vida es porque el estrés, la presión que ella vivió de estar viendo todos los días a su padre en una reja, porque él está en una reja, está en prisión, en una prisión de su hogar, y en una prisión mental también, porque ese hombre no puede con sí solo, pues el resultado ahora lo tenemos. ¿Pero por qué tiene que ser la niña la que tiene la obligación? No tiene, no, Francisco, es que no la tiene. Sí, pero lo está haciendo. No, pero aquí es donde viene. Hay un principio de la ley que es el principio de corresponsabilidad. Es decir, la ley regula responsabilidad respecto de los menores, por un principio que se llama corresponsabilidad. El primer responsable es la familia, ¿sí? La niña familia. Perfecto, pero el concepto de familia en este caso no es el concepto solo nuclear, padre, madre, hijos, sino que la ley habla de un concepto ampliado de familia. Extenso. Es decir, si en este círculo familiar hay tíos de los menores, están los abuelos, etc., entonces esa corresponsabilidad se extiende. Se amplía. Por supuesto. Luego vienen las instituciones del Estado. Pero lo que vemos en este caso es que ha fallado primero la familia ampliada. Falló. Porque si bien es cierto, yo comprendo lo que dice el licenciado Meneses, de que la señora, como se observa en el reportaje, es una persona pues con una instrucción, es una persona muy humilde. Pero el problema es que hay un principio de ley que nadie puede alegar ignorancia de la ley. O sea, desde el momento en que hay una procreación y esta niña pues es una persona natural, no podemos quitarle responsabilidad a la mamá porque ella tiene una instrucción casi nula o no tiene instrucción. Ella no puede alegar eso y debe de entrar en defensa de los derechos de la niña. Si hay otros
parientes que están cercanos. Pero entiendo que le quitaron a la niña a ella. Le quitaron a la niña, se llevó la abuela a la niña y... Decisiones familiares. Decisiones familiares. La niña se queda sola. Por eso digo que ha fallado. En este caso, cuando ya miramos nosotros lo que ocurrió, nosotros la primera contención que debió haber evitado esto es la familia ampliada. Si no lo hicieron, ya se imagina el principio de cuánta responsabilidad tiene el juez en este caso. No solo de acuerdo a la ley. ¿Y qué tiene que ver él con las decisiones familiares? No, porque este caso tuvo conocimiento él. Cuando acá el licenciado Méndez dice que le han hecho del conocimiento al juez, me parece ser incluso la ley es bien clara. Dice, mire, los jueces deben de aplicar principios integrales en este caso. El primero es el interés superior del menor. El interés superior del menor debe privar. ¿Qué se debería ser el tema principal? Por supuesto, ese es el primero, digamos el principio básico. Y el tema principal del programa. No, y hay un principio de prioridad absoluta. Cuando las resoluciones que se deban de tomar en un caso como esto implican a un menor, a quien debe ir dirigida la resolución del juez, especialmente es al menor, por un principio de ley. Si el juez no lo hace, vea que la ley misma dice, aquel por negligencia, impericia o ignorancia inexcusable, dice la ley, le produce daño a un menor, tiene responsabilidad, no solo administrativa, sino que podría incluso tener responsabilidad penal, que en este caso son incumplimiento de los deberes del funcionario. O sea, que ya un juez, un conocedor del derecho, un abogado de la República no conozca estos principios. Y un juez es el representante del Estado. En este caso, cuando se somete a un procedimiento, el que tiene jurisdicción y el poder de decisión es el juez. Él es el que tiene el poder de decisión y que conste que de acuerdo a la ley, él debe de conocer todos estos principios y cualquier decisión que tome debe de ser protegiendo al menor por ese interés superior que hablamos al principio. Por encima de todos los adultos que estemos presentes. Es correcto. El primero debe ser la protección al menor. Entiéndase, porque es intangible. Esta persona no tiene, es el más vulnerable. Imagínate, Ricardo, que ahora a la mamá el día de ayer le entregaron la niña. Sí. Materialmente, ojo, materialmente. Pero la niña, ¿quién le soluciona su problema del cuidado de su padre? Porque el padre... O sea, ella sigue con ese problema. Ella sigue con ese pero problema. no tendría que, si el padre está en una condición médica, el Estado debe recluirlo en un hospital psiquiátrico. Así es. Es que no puede ser responsabilidad de la niña. Si pensamos así, estamos pensando como en la edad media. ¿Ah? ¿Quién debe remitir? No, es que ahí es el Estado. El juez debe de tomar una decisión protegiendo en este caso al menor y haciendo las comunicaciones correspondientes a las entidades. En este caso, para eso está el Ministerio de Salud, el Código de Salud ya regula circunstancias como estas, en donde una persona que puede generarle daño a otra por una condición médica y que lamentablemente no esté bajo el cuidado de un tutor o curador, debe de ser el Estado quien debe garantizar su salud. En la salud mental o física es obligación de ambos, del Estado. De la niña. Claro, pero señor. estoy hablando en este caso, porque todos estamos viendo, bueno, ¿y qué pasa, Vaida? Estamos hablando del interés superior del menor y que el juez, al tomar una decisión de este caso, lo primero que debe resolver es la situación del menor. Claro, pero cualquiera ha podido cuestionarse, pero ¿qué pasa con el adulto que está en esa condición médica? Hombre, después de, como conocedores de la ley, después de resolver el asunto de la protección al menor, hombre, entremos a conocer el tema de la salud. En la misma resolución, claro, hacer las comunicaciones correspondientes para que sea una entidad del Estado, en defecto de que tampoco el Estado puede abandonar a esta persona en esa condición en la que se encuentra, pero para eso nosotros pagamos impuestos y hay un hospital psiquiátrico y hay unidades psiquiátricas en los hospitales. El Estado debe de retomar esa obligación. Entonces, ¿el derecho de la niña dónde queda? En este momento interponemos una denuncia pública. Sí. Que el Estado, el órgano judicial, tiene la obligación de verificar el estado real de ese adulto interdicto, declarado enfermo mental,
que está recluido en una casa donde no le pueden dar el cuidado médico necesario, que solo un hospital de salud mental se lo puede dar. Por lo tanto, la denuncia para ver si las autoridades se involucran y le dan seguimiento a resolver este caso, que es importante que tú, Mauricio, Frank, pido disculpas, que estás en esto, le des seguimiento a este tema y terminemos a ver cómo le quitamos el pesor a la niña de la preocupación que tiene con su padre. Entonces, nosotros nos volvemos ahorita denunciantes de este hecho. Sí, claro. Y veamos qué resultado se va a tener. Es que no puede invertirse. Imaginémonos que aquí estamos, iniciamos con decir, mire, es que los niños tienen obligaciones. Sí las tienen, obviamente dentro de las obligaciones que tienen los niños. Pero no de cuidarlos. No, por supuesto que no puede ser posible, y sobre todo en las condiciones en las que es muy esta persona- extrema. No, es un caso de, como decimos nosotros los abogados, es un caso de laboratorio, pero hay solución legal por lo menos. Bueno, voy a hacer una pausa para que continúe. Creo que no nos alcanza un bloque para hablar de ello. Tenemos mucho más que hablar porque me interesa qué pasa con la niña en esos momentos. Vamos a hacer una pausa. Se puso demasiado interesante. Y falta muchísimo por hablar, que los niños es el futuro de la sociedad y debemos de crear una... Si decimos que esta sociedad no es la mejor, imagínense lo que viene. Nosotros debemos de procurar tener mejores sociedades para el futuro. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de No sé, piénsalo. Como nada pasa el tiempo, estamos ya en el último bloque. No sé, piénsalo, los niños en esta Navidad. ¿Qué pasa con la salud mental de esa niña? Si se ha intentado suicidar, es un problema bastante amplio. Creo que las instituciones del Estado deben de darle una muy buena Navidad a esta niña, trabajar en su mentalidad, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica y ayuda de trabajo social, darle el mejor regalo de Navidad, donde todas las autoridades se involucren en este caso, porque esa niña hay que darle seguimiento hasta resolverle su problema, de que pase una muy buena Navidad y que no esté preocupada por su padre. Quitémosle esa gran preocupación y démosle la mejor Navidad que podamos todos juntos. La denuncia pública está, ya lo mencionó el licenciado Meneses, el licenciado Ricardo Martínez igual. Ahora, para cerrar, propongo, ¿qué es lo ideal para la Navidad en los niños? Vean, lo ideal, no lo que va a pasar. Claro. Lo que pasa es que la Navidad está muy asociada al tema comercial, al tema, claro, es un asunto que nos inculcan mucho, ¿verdad? Al tema de los regalos, a ese tema que tiene que ver muy con lo comercial. Creo que debemos de aprovechar estas cámaras para realmente hacer un llamado a la familia salvadoreña a que, aprovechando en las épocas de fiestas, y que esta es una fiesta familiar, así se ha traído pues, históricamente, que reflexionemos respecto de qué clase de sociedad le estamos regalando a nuestros hijos, qué clase de sociedad le estamos regalando con los ejemplos a nuestros hijos. Creo que el mejor regalo de Navidad que le podemos dar a nuestros hijos en este año es demostrarles que como padres, como familia, estamos velando porque ellos tengan un futuro realmente halagüeño, que no tengan necesidad, como lo hemos discutido aquí en este programa de buscar un trabajo, sino que nosotros procurarle a ellos que tengan un desarrollo integral, no necesariamente en opulencia, pero sí con las oportunidades que ellos se merecen. Y si en caso, pues, algunas familias, como el caso de la niña, no tuviesen la oportunidad, hacer el llamado a las instituciones, que el país no es un país, un país que está tratando de salir adelante, y por lo tanto hay muchas familias que necesitan protección del Estado en un montón de circunstancias, y que esta protección se extienda a los menores. Así que un llamado para la familia, para que protejamos a nuestros hijos, al Estado, para que también garantice esos derechos a los niños. Y quiero aprovechar también para desearles una feliz Navidad, que estén en paz con Dios, que Dios le regale a todos los padres sabiduría para sus hijos,
y que primero Dios el año que viene pues estemos en una mejor sociedad. Licenciado Fernando Meneses. Solo darle las gracias a este gran canal, Canal 8, Agape TV, Mix de Medio, tu programa, Francisco, no sé, piénsalo, Gracias. que es bien importante que estos programas existan. Desearles una feliz Navidad a todo el pueblo salvadoreño y a todos los hogares que reciban la bendición del nacimiento del niño Jesús, y que podamos siempre tener una esperanza de que todo se va a solucionar. Todos debemos de procurar tener un mejor futuro para nuestra familia, para los niños sobre todo. Pero yo creo que lo principal debe ser que les demos confianza a los niños, que les demos seguridad. Eso se da por medio de la estima, del amor, de la protección que nosotros debemos, estamos obligados en darle. Y no solo porque no es nuestro hijo, sino en todo momento. Todos los niños son valiosos y todos los niños son el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. De parte de la producción de No sé, piénsalo, les deseamos feliz Navidad. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles, por supuesto, a las 8, pero queremos desearles ya feliz Navidad. Que la pasen de lo mejor. Un abrazo a los niños, un beso. Digámosle siempre esa palabra tan mágica. Te amo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos los niños de la familia y a los que podamos conocer, que les tengamos muchas hijas. Buenas noches.